Así que empezamos. Disculpa, no, si este ya lo hicimos, lo dejamos y arrancamos con el paso 6 y 7. Acá. Bueno, pero podemos pasar, bueno, vamos a hacerlo así, podemos pasar así por encima. ¿Y qué me pueden decir de lo que entendieron de eso? De estos dos pasos. Y así llenamos hoy el 5 y el 6. El 6 y el 7, perdón. Para así no dejarlo. Por lo menos animados unos a otros. ¿De qué manera yo puedo animar a mi hermano? Y siempre con la palabra de Dios, buscando. Con la palabra de Dios. Visitándolo. El texto. Enviándole un mensaje también. Enviando un mensaje, podría ser. Y preguntándole si qué necesita. Orando. En oración, podría ser. Otra cosa que también hay en Tesalonicenses, en 1 Tesalonicenses 5:11, el apóstol Pablo da dos mandamientos. Si vamos un momentico, lo único que vamos a tocar de esto es eso, para pasar al otro. Tesalonicenses capítulo 5, versículo 11, primera. Dice así: por lo cual animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Bueno, esta iglesia esta fue una iglesia de Pablo que creció más rápido. La iglesia de Tesalónica no necesitó de que Pablo estuviera encima de ellos. Fue una iglesia que se desarrolló ella misma por medio de los hermanos. Y ellos mismos hacían, se edificaban, se animaban, como dice ahí en el versículo 11, dice, así como lo hacéis. O sea, Pablo le está diciendo, ustedes ya lo están haciendo. Y en otra parte el apóstol Pablo le dice que no necesitan predicar, él ya no necesita predicar el evangelio en Tesalónica, porque ellos mismos lo están haciendo. Entonces, esta es una iglesia que verdaderamente animaba y edificaba al hermano. Y este es lo que nos llama el Señor. Nos llama a edificarnos los unos a los otros, a animarnos los unos a los otros. ¿Y cuál es la forma? Ya lo dijeron ustedes. Así que ese es el punto que vamos a tomar ahí. Vamos al paso 5, sirviéndonos. ¿Cómo podemos servirnos nosotros? ¿De qué manera puedo servirle a mi hermano? No solo cuando hay una necesidad, sino que cuando he hecho olas, llorar, cuando he río, reír, estar siempre como que verdaderamente no me importa la necesidad que tengo. Mira lo que dice Gálatas 5:13. Nosotros podemos servir al hermano de muchas formas. Puede ser con algo que le estés llevando, puede ser un servicio que le puedas hacer, que tenga que ir un turno y tú te toque quedarte con sus hijitos. Muchas maneras de servir al hermano. Y el apóstol Pablo nos llama siempre, o el Señor Jesucristo, a servirnos los unos a los otros. Y de esa forma, si vos sirves a tu hermano, estás haciendo lo que quieres que te hagan. Porque una necesidad que yo tenga un día, por ejemplo, voy a ponerme ejemplo yo, el día domingo yo estaba que decía que me den nafta, que me den cualquier cosa, pero que se me quite esto. Y Diego dijo, bueno Lilo, yo no sé manejar, pero vamos a buscar a alguien que te lleve. Y ahí puso el auto y me llevaron a Capital. Yo no sé cómo llegamos allá, porque yo era, no me pregunten conmigo. Y allá me atendieron. O sea, ahí el hermano sirvió Diego con sus bienes y el hermano sirvió conduciendo. Ese es un servicio. O sea, siempre estar dispuesto a servir al otro y de esa forma vamos a ser servidos también. Pero acá dice que aclara por amor, no por beneficio propio. Exactamente. El servicio entre los hermanos
tiene que ser por amor. Como dice Filipenses, negándose cada uno dice así el pasaje, el versículo 2, dice, no hagas nada por vanagloria, por contienda y vanagloria, sino que cada uno tiene que hacer las cosas como mirando al otro superior a sí mismo. Y viendo al otro superior a sí mismo, tú te vas a someter y te vas a humillar. Y no porque se lo merezca alguien, no, es por amor a esa persona. El amor es el que te va a mover a hacer lo que tengas que hacer. Si no hay amor, o sea, ¿y dónde está el amor? Cristo. Cristo es nuestro mayor ejemplo de amor. Si tenemos a Cristo, nosotros tenemos que responder a ese amor por los hermanos. ¿Y de qué manera? Sirviendo. Sirviendo. Ahí decíamos que Gálatas 5:13 dice, mira, porque vosotros, ya vas a ponerme los ojos, yo le tengo costumbre, lee si quieres, Monty. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no usáis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Ahí está. O sea, muchas veces agarramos esa libertad que Cristo nos dio y no lo estamos usando correctamente. Lo usamos como para beneficio de la carne y no para el beneficio de otro. Entonces, cuando nosotros usamos esa libertad que nos dio Cristo, que está en Cristo, como beneficio para nuestra carne, de este pasaje nos estamos olvidando. Y nos estamos olvidando de un montón de mandamientos de Dios que dio el Señor, porque nuestra libertad es solo para eso. Para eso. A libertad fuimos llamados, pero no tomemos esa libertad como ocasión para alimentar la carne. Ahora sí, pasamos al 6. Ahora viene soportarnos. Viene lo más importante, cómo vivir yo en un mundo real, soportando a un hermano. Y si nosotros tenemos que vivir soportándonos unos a otros, ¿es verdadero o falso? Como cristiano hay que soportar todo tipo de abuso. No podemos hacerlo, ¿eh? Podemos soportar la flaqueza de otros cuando aprendemos más a perdonar. ¿Qué dicen? Verdadero, ¿cierto? Antes de criticar a otro, hay que recordar que uno mismo tiene sus propias fallas. Correcto. Entonces, ahí, como dice Efesios, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros. ¿En qué? En amor. Entonces, ¿qué es lo que nos lleva a nosotros a soportar al hermano? El amor. Porque uno se va a poner en su lugar. Si yo entiendo que mi hermano tiene alguna debilidad o es una persona que en su debilidad y su flaqueza espiritual, vamos a decirlo así, no se le puede ni siquiera jugar con él. Yo tengo que entenderlo a él, no tengo que decir, no, con esto no se puede jugar. No, yo tengo que ponerme en su lugar y estar con él también. Claro, tengo que respetarlo. Cuando diga palabras que puedan ofenderlo a él, tengo que tener mucho cuidado. Y eso es amor. El cuidar el corazón de mi hermano, eso es amor. Porque aquí dice, ¿cómo podemos soportar la flaqueza? Bueno, en amor. Y mira lo que está diciendo aquí en la primera pregunta. Dice, ¿te decepciona ver que en tu hogar o tu iglesia hay personas con defectos que te irritan? Lo que estábamos hablando. Y sabe que muchas veces podemos decirle a un hermano, pero es jugando, no te pongas así. Y sí, es aceptable.
pero vos no te estás viendo lo que estás haciendo. Hizo buen día. Buen día, ¿cómo está, hermano? Pase este adelante. Sí, como querás. Entonces, no te estás poniendo en el... Cuando tú piensas eso en tu corazón, no estás pensando en el hermano. Porque tú no sabes por qué a él le cuesta. De repente, que es una persona que tiene una mente que le cuesta entender la palabra de Dios, y no es porque no tenga el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo nos da discernimiento y estas cosas. Pero, ¿sabes? Muchas veces tenemos falta de comprensión de lectura. O sea, tienes que leer como 3 o 4 veces para poder llegar, y a veces que en nuestra pereza decimos, bueno, ya leí, pero no soy capaz de volver a leer. Y eso nos lleva a mantenernos en la debilidad. Que cualquier cosa que diga alguien lo voy a tomar bien o mal, no para edificación. Y lo rápido que tiene el ser humano es que agarra las cosas malas, no agarra lo bueno. Entonces ahí en Efesios nos recuerda ese pasaje: con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia unos a otros en amor. ¿Qué debe haber? Mansedumbre, humildad y paciencia. ¿Qué nos falta? ¿Qué crees tú que te falta hoy para con el hermano? Yo diría que me falta humildad. ¿No? Para mí, muchas veces la humildad se me esconde bajo el zapato. O sea, manso, podemos disfrazar la mansedumbre con orgullo. ¿Sabes por qué? Porque dice, yo no voy a decir nada. Eso no significa que tú eres manso. Eso significa que estás siendo orgulloso. Porque la mansedumbre es la manera como yo respondo. ¿Cómo yo respondo? Si estoy siendo para edificación del hermano o para ponerle fuego a la nafta. Porque podemos ser así. Y el quedarse callado no significa que eres manso. O sea, el hablar con cordura, mirándote a ti mismo y mirando al hermano, considerándolo, eso es tener mansedumbre. Porque de la manera que tú hables, va a depender el corazón del otro. Perdón, Ajá. ¿la mansedumbre qué dijiste? La mansedumbre es la manera como yo respondo. Si yo respondo porque quedarse callado para mí no es mansedumbre, para mí es orgullo. Porque tú te puedes quedar callado y está en tu corazón una fábrica de pensamientos y mandando pensamientos a la cabeza y te dices, sí, yo no decirle nada a David, pero no le voy a hablar más nunca de tu casa. ¿Por qué? Porque por esto. No, arregla las cosas bien. Soportando la flaqueza del hermano, soportando al hermano como es en su debilidad espiritual. Y si tú eres maduro, ¿qué dice Gálatas 6:1? Vosotros que sois espirituales, edificarlo, animarlo, decirle, mira, yo no quise decir esto, pero si te ofendí, oye, perdóname, ¿verdad que? Porque ya cuando uno suelta la palabra, ¿cómo la recoge? Pidiendo perdón. Pidiendo perdón. Y ya le queda la otra parte, perdonar, ¿cierto? Ahí vemos un Proverbios que dice, Proverbios 11, ahí Rubén, por favor. Proverbio 11. Este proverbio 19:11 nos ayuda a entender el concepto de Pablo en Efesios. La cordura del hombre detiene su furor y su honra es pasar por alto la ofensa. ¿Ve? La cordura del hombre Detiene su furor. La cordura del hombre detiene su furor y su honra es pasar por alto la ofensa. ¿Qué opinas? ¿Qué sería cordura, Liga? Contestar, por ejemplo, Sí. actuar con mucha... Bueno, ahí en Romanos 12 Sí. dice que nosotros debemos pensar con cordura de nosotros mismos. O sea, debemos evaluarnos, cómo estamos, quiénes somos delante de Dios.
Y cuando un hombre es sabio, va a pensar siempre con cordura. Antes de hablar, él va a pensar con cordura de sí mismo. ¿Por qué yo digo esto? ¿A quién estoy edificando con esto que estoy diciendo? Y no empezar como el río cuando viene a soltar palabra. No. Entonces por eso dice ahí el 19, el 11, perdón, la cordura del hombre detiene el furor de quién. O sea, si yo soy un hombre que vengo a decirte algo, a llamarle la atención a un hermano, yo no puedo venir con mis aires de sabio y decirle, mira, ¿sabes qué? Hiciste tal cosa. No, porque no estoy teniendo ni amor, no estoy teniendo cordura, no estoy siendo humilde, no estoy teniendo nada de eso. Cordura en el diccionario quiere decir una persona que tiene la mente sana. Exactamente, está en sus pensamientos son limpios y no tiene malicia en ese sentido, por ejemplo. Pero una persona que no tiene cordura va a decir lo primero que le pase por su cabeza. ¿Y qué hace esas cosas? Esas cosas dañan un corazón. Ahí podemos confundir al hermano ¿En también qué? en la cordura. Porque al tener... Exactamente. Lo Si él fue el que te confundimos. ofendió a ti y tú vas a reclamarle algo, no es que lo vas a confundir, sino que este hombre va a decir, como dice Romanos, que pones asco sobre su cabeza. O sea, va a decir, si yo lo acabo de ofender, ¿por qué me está hablando así ahora? Bueno, ese es mansedumbre. Ese es saber hablar, ese es venir, ese es tratar el amor con él. Aunque él no te trate con amor, vos tienes la responsabilidad de tratarlo con amor a él, aunque no se lo merezca. Porque eso es lo que nos enseña La misericordia. la misericordia. O sea, misericordia con aquel que no. ¿Ves? Entonces nosotros debemos tener en cuenta eso. Y su honra es pasar por alto la ofensa. O sea, me ofendiste, bueno, está bien, no pasa nada. No pasa nada. Y entonces ahí, pasar por alto la ofensa, ¿cómo podemos soportar? Dime tú. No, aunque no pase nada, hay que decírselo. Aunque no pase, hay que decírselo. Bien, Porque no, si, no, porque si vos no hablas, es porque pasar por alto no es decir nada. claro. Ahí Pasar por alto no es decir nada. Pasar por alto es hablar con cordura y decirle, yo te perdono por lo que dijiste. Sé que no es bien lo que estás diciendo, pero yo te amo en Cristo. Y eso es lo que cuesta decir. Yo te amo en Cristo y yo te perdono. Y no pasa nada. Pero eso no es que tú le vas a decir así y tú cuando lo veas vas a darle la espalda. Claro. Porque entonces no estarías pasando por alto la ofensa. Estarías guardando algo ahí que mancha esa relación. El rencor. El rencor, exactamente. Cosa que yo leí una vez y sobre una situación así. Y vos tenés que hacerle entender qué fue lo que dijo. Porque dice que si vos vas y le decís, y me hiciste esto, te perdono, es como que le estás demostrando que vos sos superior a la persona. Entonces lo mejor es decir, mira, ¿vos te diste cuenta de lo que me dijiste? La mejor forma de La decirlo. mejor forma para que él entre en razón. Porque si vos decís, me dañaste, te perdono, quiere decir que me estoy poniendo como superior a lo... Sí, se podría pensar así. Sí, se podría pensar así. Pero la idea acá es que esta persona, diciéndole estas cosas, va a llegar el momento en que no puede entrar en razón. Y te va a debatir, te va a debatir, te va a debatir. ¿Por qué? Es bueno decir lo que estás diciendo. Tú dijiste esto y esto estás en el error. Y ese error, bueno, aunque mi corazón no es que no pase nada, pero mi amor por ti me va a estar llevando a perdonarte. A perdonarte. Pero tú tienes que darte cuenta que lo que hiciste está mal. Lilo, ¿qué pasa si le decís todo eso y él no te perdona? O sea, Él no te pide perdón, porque él hizo algo que te dañó. Y que capaz todavía lo tiene que ¿Qué pasa si él no confesar. te pide perdón? vos tienes que perdonar. Sí, Igual. no, sí, no sé. Si él no Aunque lo te hace, pide si él no perdón. lo hace, tú tienes que perdonar. ¿Y cómo le enseño que él también tiene que perdonar?
¿Cómo le enseñan? Sí. Esa relación no tiene que Él quebrarse. también tiene que pedir perdón. Ah, bueno, tienes que decirle. Claro. Tienes que decirle. ¿Y cómo le vas a enseñar que esa relación no se quiebre? Porque cuando se quiebra la relación es donde él se va a dar cuenta que tú estás enojado. Que aunque vos le dijiste con tus palabras, siendo sincero, no fuiste sincero. No, mi miedo es que yo lo perdone. Bien, pero él no me pide perdón y lo dejo ahí. Y como que él dice, bueno, está bien, y no está bien eso. No, síguelo trabajando. A eso. Síguele. Tu relación tiene que seguir igual. Pidiendo perdón aunque para que ella se dé cuenta. No, la relación tiene que seguir igual. Claro, Porque mejor él se va a dar cuenta que él no está enojado es cuando... No Perdón. te tenés que alejar. Exactamente, no alejarse de la persona. La mejor forma es decirle, eso que vos me dijiste, me dolió. Claro. Yo te perdono porque, y le decís, Cristo me perdonó a mí, yo te perdono a vos. Pero fíjate, la próxima vez me vas a hacer, me va a caer mal. La solución está también, disculpa Juan, vayan a Colosenses 3:13 y vemos que ahí no hay excusa. Colosenses 3:13. ¿Qué dice? Dice, soportando unos a otros y perdonando unos a otros, según no tuviere queja con otro. De la manera que Cristo perdonó, así también hacerlo vosotros. Ah, pero ve de dónde viene hablando este pasaje. Está en el versículo 12, que dice, vestidos pues como escogidos de Dios. Y ahí empiezan las características, cómo nos escogió Dios. Esta característica, santo, apartado, amados por Él, en entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. Para nosotros tener esto que estamos hablando, tenemos que revestirnos de estas características. Porque si vos no tienes esto, por más que tú le digas al hermano, déjalo así, no pasa nada, tú fuiste el que me fallaste, y tú quieras volver a entablar una relación, ¿sabes qué va a pasar? El corazón va a saltar, la carne va a saltar en cualquier momento. Y aquí Pablo nos aconseja en el versículo 12 que nosotros debemos revestirnos, o sea, vestirnos, ponernos ese traje como escogidos de Dios. Y recordar siempre cómo Dios nos escogió. ¿Quiénes éramos nosotros cuando Dios nos vio? Dice Romanos que éramos enemigos de Dios. Efesios dijo que estábamos en las cosas del mundo, que éramos enemigos delante de Dios, que no teníamos ciudadanía, nada. O sea, estábamos listos para ser quemados, por decirlo así. Porque ¿qué quiere un enemigo del otro enemigo? Destruirlo. Y esto es lo que dice Pablo. Bueno, recuérdense cómo fueron llamados. Y el 14 es la frutilla de la torta. Exactamente. Y aquí dice la forma cómo debemos perdonar. Dice, soportándonos, perdonándonos. Y dice, y si alguno tiene queja del otro, tiene que recordar algo. Y es a Cristo. Este versículo está muy claro, ¿no? Pero a veces el Señor reconoce nuestros corazones y quizás no es así. ¿Cómo? Realmente lo que dice el versículo, quizás nuestro corazón sigue ahí latiendo, tener malos pensamientos con hacia nuestro hermano. Eso sí es verdad. Pero el mandamiento es ese. El mandamiento está en el hacer. Allí en el 13. Así también vosotros, hacerlo. O sea, no hay que decir, si lo hago, ¿será que lo perdono? ¿Será que se merece? No, hacerlo, porque es un mandamiento y está en verbo imperativo. O sea, no es que tú tienes que, pasado mañana lo hago. Si voy a esperar para ver si me llamo. No, ve y hazlo. Y como dice el 14, dice, y sobre estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Y hay un resultado, el 15. Y la paz de Dios gobierne vuestros corazones. O sea que el Dios es el que te va a dar la paz para hacer esto.
No somos nosotros, no es nuestro esfuerzo, no es nada de esto. Es Dios el que nos va a dar la paz para poder a eso. Pues digo, déjame orar para ver. No, tienes que hacerlo. Qué hermoso es el Señor, ¿no? Y ahí seguimos en el versículo de Efesios 4:3. Dice, el soportarnos unos a otros, ¿qué nos permite? ¿Qué nos permite el soportarnos unos a otros? Efesios 4:3. 4:3. Ajá. ¿Qué nos permite? Solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. ¿Qué nos permite? Estar unidos. Nos permite la unidad. Unidad, guardar unidad. Sí. El soportarnos nos va a permitir la unidad. ¿Cómo tú vas a estar con alguien que no lo soporta? No, ni vas a andar con él, ni siquiera lo vas a ir a visitar, ni siquiera vas a ir a la iglesia donde esté esa persona. ¿Y por qué muchas personas se han ido de la iglesia? Porque no soportan el hecho de estar cerca de estas personas. ¿Y sabes qué es eso? Eso es orgullo. Muchas veces pensamos en irnos de la iglesia por algún rocecito que tengamos con alguien. Y sabes, no es así. Tenemos que siempre ir a ese pasaje de Colosenses. Porque para mí ese pasaje es un pasaje clave. Para mí es un pasaje clave. ¿Por qué? Porque dice, si tienes algo contra tu hermano, recuerda a Cristo. Porque ese es el ejemplo. Él te perdonó y tú no eras una joyita. Entonces, ¿qué vas a decir del hermano? Así que nos permite entonces la unidad. ¿Por qué es necesario tener humildad para soportar la debilidad de otros? Mateo 7, Rubén 3. ¿Por qué es necesario? Dice, ¿y por qué mirás la paja que está en el ojo de tu hermano y no echás a ver la viga que está en tu propio ojo? Entonces, ¿por qué? ¿Por qué no es necesario tener humildad? Tengo que examinar uno por nosotros mismos. Es una manera de autoevaluarnos a nosotros mismos y decir, ¿cómo estoy? Yo voy a criticar a mi hermano. Estoy juzgando, pero ¿y yo qué estoy haciendo? Y cuando nosotros hacemos eso, el mismo Espíritu Santo te va a redarguir. No sé si te ha pasado, pero a mí sí me ha pasado bastante. Y sí dicen, wow, le estoy diciendo tal cosa y yo estoy igual o peor. No sé, es necesario. ¿Cuál sería la forma de examinarnos nosotros mismos? Si a veces nosotros no nos podemos ver. O sea, cuando nosotros empezamos a examinarnos nosotros mismos, tenemos que empezar nuestra comunión con Dios, ¿cómo está? ¿Cómo está? Y si la palabra de Dios me está redarguyendo o no. Cuando la palabra de Dios te redarguye de algo, es porque a ti no te ha pasado que tú estás hablando con alguien, estás dando un consejo y como que ese consejo se te devuelve para ti. Sí. Bueno, eso es evaluar. Como que dicen, wow, yo le dije a mi hermano que hiciera esto y yo no lo estoy haciendo. Es el mismo Señor que te está dando y tú estás dando consejos y no estás haciendo esto. Porque es así, es así. Y la manera de que antes de ir a dar un consejo yo tengo que saber qué voy a decir y si yo estoy haciendo eso. Eso es evaluarme. Eso es mirar hacia adentro. Porque cuando nosotros no miramos hacia adentro podemos empezar a ser el mejor sabio, el que está todo de como consejero y no podemos ser así. ¿Sabes por qué no podemos ser así? Porque el Espíritu Santo no puede dejarte hablar, a decir cosas que Él mismo no pueda marcarte. Y cuando lo hacemos así es porque no estamos escuchando la voz de Dios y estamos siendo orgullosos. Y ni siquiera permitimos que la Biblia nos corrija, cuanto más otro. No sé, el evaluarnos nosotros mismos es
autoexaminarnos antes de decir algo. Puede ser en una charla que tenga. Porque a veces, ya amigo, sabes que vamos a tal cosa, que yo lo hice. Y si lo hiciste, ¿cómo te salió? Porque podemos decir cosas que otras personas puedan hacer. A vos te salió bien, pero a él a lo mejor no le va a salir bien. Y lo que lo estás mandando es para un barranco. ¿Ves? Entonces, eso también es importante ver. Dice, nosotros también tenemos fallas, eso es verdad, en las cuales otras personas tienen que aprender a soportar. ¿Qué características o qué cosas propias de debilidades que te irritan de otro? Por ejemplo, ¿qué le irrita a ustedes de un hermano? No díganme el nombre. Me irrita a un hermano que hace tal cosa. Me irrita la indiferencia, Rita. No hay La diferencia. indiferencia de ese hermano. A mí me irrita la impuntualidad. Me irrita la impuntualidad o que no me avisen que no van a asistir o que no se va a poder. Pero bueno, son fallas que tenemos. Y así como las personas a que me irritan tienen fallas, yo también tengo fallas. Y si nosotros nos ponemos en el lugar de ellos, ¿por qué no avisó? O ¿por qué no llegó a la hora? No estoy siendo humilde. Porque para Dios nunca es tarde. Dios siempre llega a la hora correcta, pero llega. Y así, bueno, hay cosas en la familia, las esposas, los esposos, que me irrita de mi esposa, que manda mucho. Ya le dije un secreto. Entonces, y esas cositas así. Pero a ella le irritará a lo mejor yo le digo, yo tengo algo que le digo, yo me doy mi tiempo para hacer las cosas. Y eso a lo mejor le irrita a ella. Porque ella en el mundo era una persona que hacía así. Y eso me molestaba, ¿viste? Mi esposa decía, vamos, rápido, de 15 para el colegio, vamos. Y yo decía, y todavía no sé si lo tiene. No lo hace así, pero no sé si lo tiene. Pero yo le digo a ella, yo me doy mi tiempo. Estate tranquila, que yo voy calmado. Ella es más rápida. No, yo voy suave. Entonces, eso es lo que también a mí me... O sea, le dije dos secretos a mi familia. Pero sí pasa, hermano, sí pasa esas cosas. Estás murmurando. Perdón. No, está contando de él. Está no murmurando. de otro. Perdón, estoy murmurando, ¿no? Esas cosas que irritan, ¿se puede decirlo con amor? Sí, ¿Se sí. puede? Porque no lo puedes decir enojado, ¿sabes por qué? Porque vas a aprender el problema. O sea, tú tienes que llamar a la persona. Yo una vez tuve una charla con un hombre y yo lo llamé. Y en amor se lo dije, en amor. Y el hombre me dijo, mira, no, lo que pasa es que me pasó tal cosa y tal cosa. Sí, pero lo hace reiterativamente. Sí. ¿Por qué? Entonces me dice, no, es que a mí se me complica salir. Ah, bueno, está bien, trata de mejorarlo. Aún no lo ha mejorado, pero son cosas que a veces nos cuestan. Pero como dice el pasaje, si tienes algo contra tu hermano, piensa en Cristo. Porque Cristo fue el ejemplo correcto para que nosotros podamos estar aquí sentados. De distintas nacionalidades. ¿Quién aquí? Yo el único extranjero soy yo. Pasa que también a veces distintos tiempos en la vida de un cristiano, a veces nos olvidamos de saber de que somos hijos de Dios y como es Cristo y que somos pequeños Cristo. Entonces por ahí sale lo peor de nosotros, como una actitud o una palabrita y no sabemos cómo está la otra persona, ¿no? Por eso es que Entonces yo creo que la clave de ser cristiano es el amor, ¿no? el amor. Sí. Es algo que las personas que a mí me evangelizaron me mostraron ese amor, esa humildad en cositas muy chiquitas, ¿no? Y bueno, yo a veces no actúo como el amor de Dios, ¿no? Sí. Para eso vengo a seguir. Sí, y el amor no solamente me va a llevar a amar a mi hermano, sino que va a echar fuera el temor que yo tenga.
¿me entiendes? Porque a veces podemos tener una relación con un hermano y tú vas a su casa y lo menos que te dice es una palabra. Y tú hablas y hablas y hablas y el hermano no habla porque él es muy cerrado, ¿me entiendes? Y tú esperas que hable. Pero cuando el amor está en nosotros, ese amor echa fuera todo el temor. Y podemos conversar o para charlar cosas, decir que no me gusta. Por ejemplo, mira, no me gusta que hables tanto. O sea, una hermana le dijo a Jenny, Jenny, lo que pasa es que tú hablas mucho. Y mi esposa sí, que es charladora, le gusta charlar bastante, ¿no? Pero que te lo digan así, tú hablas mucho. Como que le dice, cállate un momento. Déjame preguntar. O sea, no fue que se lo dijo a la hermana, se lo mandaron a decir conmigo a mi esposa. Oh, no. Y yo le digo, mira mami, ten cuidado cuando hables así, porque sí, hablo mucho. Y yo, no sé, a mí me dijeron que hablaba mucho. Así que, ¿cómo vamos de orar? Voy a poner el audio para decir. Entonces seguimos aquí. En un hogar, mediante alguna charla, se puede soportar, este es mi comentario, se puede soportar a un individuo o está dividido este hogar. ¿Qué creen ustedes? ¿Podemos soportar en el hogar a nuestros miembros? ¿O se creen que se puede dividir? No hay que soportar. El deber es soportar, pero también se puede dividir. Sí. Cuando no hay esa humildad, cuando no hay esa mansedumbre, como decía que mi esposa hacía así en el mundo, hemos dividido, ¿me entienden? Pero hoy día, como creyentes, podemos tener esas actitudes. Si no hay amor, como decía, si no tenemos el amor de Cristo y no estamos pensando en ese perdón del Señor, nosotros podemos también dividir nuestro hogar con estas actitudes. Ahí hacemos aquí un comentario. ¿Tienen algún comentario de esto? ¿Ustedes pusieron o pueden poner algo? Pueden preguntar. Si tú llegaras a saber que tu esposo no te tolera, las que están casadas acá, o que tu esposa no te tolera, ¿qué pensarías? Si tú llegaras a Son saber... cosas que duelen, pero uno en el matrimonio se tiene que sentar y hablarlo, Claro. y buscar la solución. Hay que trabajar en el tema y todos los días tenemos que trabajar en temas diferentes, pero hay que sentarnos, hablar, buscar la manera. ¿Por qué cree que se afecta el matrimonio en estas cosas? Por falta de comunicación. Falta de comunicación. ¿Qué más? Porque al decirle al otro, la otra persona no cambia, no hace nada. Todos somos débiles. Yo creo que si uno le dijo al esposo o él me dijo a mí algo, yo tengo que trabajar en esa debilidad, ese pecado y mejorar. Porque si no, los años se hacen intolerantes. Estar tantos años con la misma lucha de la otra persona. Sí. ¿Qué es lo primero que se haría en este caso? Viste que hablamos de tolerar. Tomo el ejemplo que dijiste vos. A Jenny no le gusta, y vos le dijiste, voy a intentar cambiar, no le dijiste eso. Yo soy así, le dijiste. Sí. ¿Y eso está bien o no? No está bien. Ah, está bien. no. ¿Por qué? ¿Por qué no está bien? Porque estás pensando en vos, estás pensando en... Ajá, y eso se llama Egoísmo. egoísmo. Ah, Y si la otra persona no cambia, ¿por qué? Porque es orgulloso. Porque es claro. orgulloso. Entonces, ahí hay dos factores. Cuando en una pareja existe esto que estamos hablando, y se charló, en el caso de nosotros se charló cuando estábamos en el mundo, y yo le dije, no hagas eso, no hagas eso, ¿qué? No sé cómo hacía, sonaba los dedos así, Vamos a ¿sabes? platicar esto. Y yo le decía, no hagas eso, no hagas eso, no hagas eso. Pero ¿por qué lo decía? Porque el orgullo, y yo le decía, no hagas eso, ¿por qué no lo dejaba?
por el egoísmo. Y hoy podemos encontrarnos, no a lo mejor haciendo lo mismo que hacíamos, pero haciendo cosas que afectan nuestro matrimonio. Y aunque se hablen, como decía Tere, lo primero que hay que hacer es hablar, si es verdad, y decir, mira, esto me afecta, esto no me afecta. Pero cuando en la pareja o en la persona que está siendo afectada, uno, el que está siendo afectado, no está tolerando nada. ¿Qué es eso? Eso es egoísmo, está pensando en mí. El otro también, que no quiere cambiar, está pensando en sí mismo, también. ¿Me entienden? Entonces, vemos ahí dos orgullosos con una cuerda tirando para allí y para acá. Ninguno quiere dejar lo que está haciendo y el otro no quiere ser. No quiere, ¿por qué? Porque son dos orgullosos y egoístas. Y en eso podemos encontrarnos en la familia. La familia es hoy, la familia es cristiana. Vamos a decirlo, hay orgullo y hay egoísmo. En los matrimonios hay orgullo y hay egoísmo. ¿Pero por qué? Porque se nos olvida el texto de Colosenses 3. Se nos olvidan los mandamientos, se nos olvidó este. Porque esto también entra en la familia. Esto también entra en la familia. En el matrimonio también entra. No solamente en el hermano. Es más, antes de que Jenny sea mi esposa, es mi hermana. Y antes de que tu esposo sea tu esposo, es tu hermano. Antes que tu hijo sea tu hijo, es tu hermano. Tu hija es tu hermana. Y cuando no hacemos eso, nos olvidamos de esto. Y aquí está el mandamiento. Hagamos. Es un verbo imperativo. No es un... Ahí Laura, que es profe, y Gracie, saben que es un verbo imperativo. Yo les digo, yo lo estudié. Yo estoy aquí parado por la gracia de Dios. Pero un verbo imperativo es una acción inmediata que no tienes que esperar a hacer. Entonces, cuando nosotros en la familia, yo hablo de la familia, no hacemos esto, no pensamos el uno del otro por egoístas que somos, y esto afecta mucho en la familia, nosotros no estamos practicando esto. Así que pasamos a la otra hojita. Hay una pregunta ahí. ¿Crees que una buena manera de motivar a alguien es avergonzándole? Porque a veces podemos ser así, ¿viste? Ah, no entiendes por las buenas, te digo por las malas. Pero mayormente en esos casos porque no consideramos a la otra persona como superiores a nosotros mismos. Eso es orgullo. Eso es orgullo. Cuando hacemos estas cosas no estamos considerando a las otras personas como superiores a nosotros mismos y nos estamos olvidando de Filipenses capítulo 2, 3 y 4. ¿Por qué? Porque nosotros estamos pensando así, bueno, como no quieres, bueno, ahora donde sea te lo voy a decir. Y eso está mal. Eso es orgullo, eso es creerte superior. Y no es así. Y ahí no estarías tratando el pecado, estarías extendiendo el pecado, porque no estaría pecando el hermano, sino estaría pecando vos también. Es doble. ¿Debemos consentir al que actúa mal? No, dice casi no. No, ¿verdad? Tampoco avergonzarlo. Tampoco avergonzarlo. No tenemos que ni avergonzarlo ni consentirlo. Pero debemos hacer lo que dijo Rubén. Llamarlo y hablarle. ¿Cómo? En amor. En amor y mansedumbre. Ahí Gálatas 6.1. ¿Qué nos dice Gálatas 6.1? Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Ajá. Ahora, ¿cómo yo voy a hacer con este hermano? Restaurarle. O sea, es como que tú quieras reparar esto está malo acá, y
tú le pongas una ¿cómo se llama esto? Una grampa o algo así. Bueno, allá se llama portacandado. Ah, Y lo repares y queda perfecto. Eso es lo que nos está diciendo aquí Pablo en Gálatas. Ustedes que son espirituales tienen que hacerlo con espíritu de mansedumbre. O sea, ve que la mansedumbre siempre va ahí. La forma de tratar. Nosotros tenemos que ser como el cirujano para con los hermanos. Porque hay hermanos que son especiales hoy. Muy especiales. Y esos hay que darle así como el que tiene una con nivel, pues, con plomada. ¿Por qué? Porque si algo dices, y esos son hermanos que son débiles espirituales, o no es que son orgullosos también, puede ser orgullo, nos puede jugar en contra del orgullo. ¿Por qué? Ah, no, sí, porque a mí creen en la autoconmiseración, o sea, ¿por qué a mí? Y todo el tiempo me están señalando a mí, y siempre, no, es que es tu corazón, hermano, es tu corazón y hay que llevarlo a ver su corazón, como dice Gálatas. Pero es que me va a costar y no le tengo paciencia. Entonces estás cayendo en lo mismo. Estás cayendo en el mismo error. Porque el que te discipuló a ti tuvo paciencia contigo. Y el que te llamó también tuvo paciencia. Porque ¿cuántas veces el Señor no nos tocó la puerta? Y nosotros no queríamos dejar el pecado. Más bien nos abrazábamos. Ayer veía una imagen donde estaba un hombre abrazado de un carro y lleno de sangre, pero se abrazaba y decía una palabra ahí, pero suéltalo. No es que me duele, pero suéltalo. Y a veces somos así, nos abrazamos del pecado que nos duela. Y es que el orgullo no nos deja ver. El orgullo es tan dañino en nosotros que nos cega la vista y no nos deja ver el corazón como lo tenemos. son las 9. Son las 9. Bueno, paramos un ratito. Y ahí vemos los otros dos, el 7 y el 8. El problema más grande que tiene el creyente. Perdonar. Entonces, perdonaos unos a otros. ¿No? ¿Es verdadero o falso? ¿La Biblia manda a perdonar a otros sin importar lo que haya hecho? Verdadero. Verdadero. ¿El guardar rencor le lleva a ser atrapado en la amargura? Verdadero. Un amigo aprende a hacer caso omiso de las ofensas de su amigo. Caso omiso. O sea, pasa por alto. Sí, verdadero. ¿Verdadero o falso? Escuché la pregunta. ¿Un amigo aprende a hacer caso omiso de la ofensa de su amigo? ¿Qué sería caso omiso? Pasar por alto. Para mí pasa por alto. No, falso. 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 Sí, falso. No puede dejar pasar por Porque alto. amigo debe... No puede dejar pasar por alto. Ahí está. Bueno, pero ya deja la bulla. No. Bueno, entonces según Colosenses 3:13, ¿qué debemos hacer cuando tenemos una queja de otro hermano? Ir y contarle al pastor. ¿Qué es lo que debemos hacer cuando tenemos una queja de otro hermano? Según Colosenses 3:13. Soportados unos a otros y perdonados unos a otros. Vamos a ver si... Soportar y perdonar. Sí. Soportar y perdonar. ¿Qué importancia tiene el perdonar? ¿Por qué debemos perdonar? Porque Cristo nos perdonó. ¿Por qué debemos perdonar? Porque Cristo nos perdonó a nosotros, ¿cierto? Pero eso es una teoría. Porque Cristo me perdonó. ¿O hay algo más? Debe haber una práctica en nuestra vida. Es una práctica. Ujú. Por
Y si yo no perdono, ¿qué pasaría? No, perdón, no estaría el amor de Cristo en uno, en mí, ponele. No hay amor de Cristo. Yo pienso que el perdonar te da una paz interior. Habría una división. Si yo no perdono, yo estaría albergando en mi corazón amargura. Y la amargura es un árbol grande. La amargura es un árbol grande. Ahora, ¿cómo yo cultivo amargura? Guardándolo. Guardando. Siendo rencorosa. Vamos a poner aquí, no albergando, sino cultivando. Cultivando. Estaría cultivando amargura. Sí es verdad que debemos perdonar porque fuimos perdonados por Cristo. Y ese es el mandamiento. Pero, ¿qué pasa? Muchas veces obviamos ese mandamiento y nosotros empezamos a cultivar amargura en nuestro corazón. Ahora, ¿cuándo comienza una amargura a cultivarse? En el pensamiento, ¿no? También. En un pensamiento. Cuando hay algo que no fue restaurado. Cuando hay algo que no ha sido resuelto. El peor error que puede tener un ser humano, un creyente, es no resolver problemas o conflictos entre los hermanos o intrafamiliares. Porque esto nos llevaría a cultivar amargura. Y en la amargura, ¿sabes qué tiene? Tiene 5 hermanos. La amargura tiene 5 hermanos. ¿Saben cuáles son? No. Mira, sí. 5. Enojo. Tiene el enojo. Tiene... Ay, se me olvidó. Ayúdenme. Ira. Egoísmo. Egoísmo. O queja. Falta uno. Entonces son 6. Ah, chisme o queja. O queja. Falta uno. Bueno, falta uno, ahí vamos a ver. Enojo. Esto está conectado. Son hermanos de ella. Si yo tengo amargura con un hermano, con el hermano X, ponle, y yo no resuelto mi problema, mi enojo con mi hermano, cuando yo lo vea, va a generar algo en mí. No sé si a ustedes les pasó en el mundo que se enojaron con alguien y cuando lo veían que venía por la vereda, se cruzaban la vereda para no ni siquiera rozarlo. O si no, doblaban la esquina por la otra esquina. Como que le debían algo, pero no debían nada, sino que estabas enojada con esa persona. Entonces, la amargura te va a llevar a pensar en sí mismo. ¿Por qué? Bueno, me generas algo. Y si yo te quiero dar la silla porque tengo amargura contra vos, no te la voy a dar, la voy a agarrar yo. Esos son ejemplos pequeños. Pero si nos vamos de lo micro a lo macro, hay cosas más grandes.
me va a llevar a quejarme. ¿Viste? ¿Viste cómo es? Ahí está, ¿eh? Mira. Se la da de santurrón. Y eso es amargura en el corazón. Amargura en el corazón. Perdón con mi corazoncito. Medio torcido. Autocomiseración. ¿Sabes qué hace la amargura? Pobre de mí. Todos me atacan. Y si Dios es tan bueno, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Y sabes por qué? Porque no ha resuelto el problema en su corazón. Y está el otro, no me recuerdo. ¿No es rencor? ¿Enojo? No, porque el rencor te va a llevar a enojarte. Pero creo que sí es rencor. No, está creo que está muy ligado a esto. Resentimiento. Bueno, si le ponemos, le sacamos la familia entonces a la amargura. Pero es una raíz, creo que es orgullo también. Porque viste que la Biblia Sí, a orgullo. Porque viste que la Biblia dice, quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. El orgullo también. ¿El orgullo a qué te lleva el orgullo? A no reconocer que vos fuiste el que cometiste la falta. ¿Y por qué? Porque estoy amargado contigo. Siento algo contra vos y no lo voy a reconocer. Y si nos ponemos a buscar muchas cosas, vamos a encontrar muchas características. Muchas características. Ahora, ¿cómo hago yo para desarrollar esta característica? A base de la Biblia. ¿Qué hace cada una de estas características en base a la Biblia? Estudiarla. Y todo es pecado. Y todo es pecado. Y esto me lleva a no perdonar. No perdonar. Por más que Cristo diga, tienes que perdonar, esto si está en mi corazón albergado, esto, si está en mi corazón albergado, lo que va a manar, o lo que va a dar de semilla, son todos estos frutos. Son como raíces, ¿no? De nuestro Son corazón raíces, exactamente. De amargura. Exactamente. Un escritor le llama las hermanas, o los hermanos de la amargura. Pero yo diría que es el fruto de la amargura, que va a salir. Como cuando una mandarina, una mandarina usted la abre y hay muchos frutos adentro. Y es una sola, es una fruta. Pero adentro hay muchas semillas, esos son los frutos. Lo mismo, la amargura en el creyente te va a desarrollar mucho de esto. Y lo que decía Juan Carlos, que decía Mari, eran otras. Pero esto es terrible. La autocomiseración de uno mismo, de creerse la víctima. ¿Y sabes qué hace eso? No te deja ver hacia adentro. No te deja ver hacia adentro. El orgullo, ¿por qué yo tengo que hacerlo si él no lo hace? La queja, ¿te viste? La frase es viste. ¿Viste lo que está haciendo? Y después viene y quiere decirme que haga yo tal cosa. Y sabe que todo esto existe en la familia también. En la pareja. El egoísmo. Se olvida que el otro existe y yo existo solo. Enojo siempre anda amargado, como dicen, enojado, para todos enoja, hasta porque respira. Entonces, ¿por qué sale esto? Porque yo no he practicado el perdón. No he practicado el perdón. Porque cuando nosotros perdonamos, ¿qué decía Juan Carlos? Nos trae paz. Nos trae paz. ¿Y qué dice el versículo 15 de Colosenses? El Dios de paz es el que te va a dar todo eso. No vos, no porque tú lo diste, sino porque el mismo Dios te va a dar eso. Cuando perdono. Este es el resultado. Sale eliminado, todo esto es eliminado. Cuando perdono. ¿Y cómo perdono? De la misma manera que Cristo me perdonó.
No es que yo voy a perdonar parcialmente, por cuotas, como dice la tarjeta de crédito. No, ese es ya, cortaste, listo. Si estabas enojado, ya no, acércate. Ah, pero es que me cuesta. Nadie te dijo que era fácil. Porque yo siempre pienso en como cuando Cristo se subió a la cruz y Él no dijo, bueno, pero voy a poner una mano primero para ver cómo va. Clávenla ahí para ver. No, Él no dijo eso. Y yo aquí estoy. Yo Llegó pago. todo su cuerpo. Sí, llegó todo su cuerpo. Entonces, disculpen mi garabato. Pero eso es más fácil de olvidar lo que Cristo hizo. Eso es correcto. Pero es un texto que nosotros debemos recordar, aparte de la crucifixión de Jesucristo. Para mí el texto que me lleva siempre a Cristo es Colosenses 3:3. Para mí. Es un texto que me lleva... Toda la Biblia debería llevarnos a Cristo, ¿no? Pero a mí particularmente ese texto me lleva mucho a Cristo. Una pregunta, digo, en el versículo Mateo 6:15 dice, "Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestros padres perdonarán vuestras ofensas". Si un hermano no quiere perdonar, ¿se puede decir que no es salvo? Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, o perdonad también a nosotros. ¿Cuál versículo dice tú? Mateo 6:15. 15. Mas si no perdonas a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. O sea, aquí cuando Jesús está hablando, viene hablando en cuanto a la oración, ¿cierto? Y es hermoso porque Él enseña en cuando ore, o sea, una manera de orar. Y cuando nosotros pedimos perdón a Dios, nosotros tenemos que siempre pensar, Señor, cuando yo voy en oración, yo lo primero que hago en mi oración es dar gracias y pedir perdón. Y después, bueno, ahí pido al Señor lo que tengo que pedir. Pero yo tengo que ir, no sé si han visto la propaganda ahí que dice la hermana Palma Reyes, que dice, antes de eso sale una mujer que dice, cuando te pares a orar, piensa delante de quién estás. Bueno, nosotros tenemos que pensar delante de quién voy a orar. Y una de las cosas que debo saber es cuando yo estoy pidiendo el perdón, si yo he perdonado a alguien o no he perdonado a alguien. Porque Cristo es claro cuando dice ahí, ¿cómo te voy a perdonar si vos no perdonás? Claro, yo este versículo siempre lo recuerdo así cuando hay algo que no me gusta de un hermano, lo recuerdo. Y bueno, y ahí trato de mirar de otra manera a ese hermano. Pero hay hermanos que guardan todo eso, le escribiste ahí, no el enojo, el egoísmo, el chisme, orgullo contra el hermano porque algo le hizo. ¿Se puede decir que ese hermano cuando guarda todo eso no es salvo? A eso voy. Hay que evaluar mucho lo que este hermano está haciendo, porque cuando nosotros tenemos problemas no resueltos, eso no quiere decir que no soy salvo. Porque un problema no resuelto es lo que me lleva a esto, a tener amargura. Pero también la Biblia dice que Dios castiga a los hijos desobedientes. Entonces nos tenía que castigar a todos ahorita. Porque ¿cuántos nosotros estamos ahorita cometiendo que no? Pero después dice que si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonar nuestro correcto. pecado. Capaz lleva más tiempo. Eso es verdad. Esto lleva más tiempo, Claro, correcto. es un proceso. Pero el mandamiento, ¿cuál es? Hace. Claro, si uno va guardando, como dijiste, uno va cultivando, va guardando. Sentido, no va a sentir nunca algo bueno de ese hermano si no perdona, sino va a seguir guardando más cosas en su corazón que va a endurecerlo más hacia ese hermano. Exactamente. Yo creo que también a veces, por ejemplo, ¿no? El hermano no ve o no quiere ver lo que está haciendo o cómo es, ¿no? Entonces es acercarte una vez, acercarte dos veces, acercarte y siempre en la misma postura. Entonces, ¿qué se hace con eso? Porque yo creo que no está viendo, no está reconociendo, no sé qué es lo que está haciendo. Esto, Mari, esto, chicos, no es solamente en el cristianismo. Esto puede venir desde atrás, desde el tiempo antes de Cristo. Y que yo no he resuelto acá un problema. Pero vos decís muy bien ahí, haced.
Ajá. Es lo que es nuestra postura hacia los demás. Es la decisión postura de los otros hacia nosotros no nos interesa. Eso se encarga Dios. Nosotros tenemos que hacer eso, perdonar. Lo que no tenemos nosotros es que romper nuestra relación con esa persona. Por más que esta persona no quiera, yo tengo que mostrar mi amor como Cristo. Porque ¿qué hacíamos nosotros cuando Cristo venía? Lo rechazamos, ¿no? No queríamos nada con Cristo. Pero si nosotros entendemos que este hermano, por ejemplo, hermano Pepe, ¿verdad? Tiene una raíz de amargura desde acá. Él puede arrastrar con esta amargura a la vida cristiana y mantenerse en un estado donde sí aceptó, donde sí, pero su corazón, su raíz de amargura no resuelto, por más que Cristo esté en su vida, Tiene que sacar su viejo. él tiene que sacar su viejo hombre y él tiene que perdonar acá. Y es una decisión al él entender esto. Al él entender lo que nosotros tenemos que llevarlo a entender que Cristo lo perdonó ya a él. Porque sí, Cristo me perdonó. Ajá, ¿y qué más? ¿Qué te toca? Bueno, perdonar a vos. Y yo puedo cargar con esto y arrastrar a mi iglesia en amargura. A estar en la iglesia y estar así. Y si no quiere perdonar por lo que le hicieron, para mí, ¿no? Volveré a predicar el evangelio hasta que entiendan. No, porque también hay casos que hay muchas personas que manifiestan tomar una decisión por Cristo, pero no genuina, manifiesta algo que no es genuino y sigue siendo inconverso. O sea, exactamente. O viven como inconversos. No quiere perdonar. Mira, para mí, yo no sé, yo no tengo raíz de amargura ahorita, pero a lo mejor sí puedo tenerla, porque yo puedo manifestar cualquier pecado de estos que son el fruto de una amargura. Y esto no quiere decir que yo no he creído en Cristo, sino que no ha sido resuelto acá, en el pasado, o acá, con alguien. ¿Qué estoy queriendo decir con esto? Que el peligro de que un creyente viva con amargura afecta al cuerpo de Cristo. Y que el creyente tiene que entender que debe hacer lo que dice Cristo, que es perdonar como Él perdonó. Y con amor. Y con amor. Porque si no toma la decisión de perdonar, va a vivir enojado, con egoísmo, con chisme o quejas. Bueno, eso es lo que me pasa a mí con una persona que cada tanto la voy a visitar y lo primero que le digo, te extrañamos en la iglesia, ¿por qué no venís? Ya lo había comentado yo. Y me dice, tanto me extrañan que no viene nadie a visitarme. Entonces tiene una red de amargura, no viene por eso, porque los hermanos lo van a visitar, pero ¿a cuánto visitaste vos? A ninguno. Exactamente. Pero ¿cuál es la pregunta acá en esa queja? La que hiciste, ¿cuánto estás visitando? O preguntarle ahí, sabiamente, decirle, ¿tienes algo contra algún hermano? ¿Te hicieron algo? Hay personas que son abiertas, otras que son cerradas, que tienen que darle con un cortafierro para poder abrir el candado. Y esas personas hay que ayudarlas, porque vos no sabes qué hay detrás de ese guardarropa. Y cuando Dios te permite abrir eso, usándote a ti a través de la palabra de Dios, lo que tú te encuentras es una tremenda raíz de amargura de este tamaño, que el hombre se ve en llanto. Por eso es que hay que usar la palabra de Dios siempre cuando vamos a aconsejar. No podemos ir a aconsejar a una casa sin que la palabra de Dios sea abierta. ¿Ve? Porque podemos encontrarnos con esto. Hay personas que tienen amargura con sus padres, con sus hermanos, con sus esposas, con sus esposos, y viven encerrados. ¿Por qué? Porque a veces en nuestro propio egoísmo nos creamos una raíz de amargura. ¿Por qué? Porque no respondieron a mis deseos. Y ya yo tengo una raíz de amargura con ese hermano. Porque él no respondió a mis deseos. ¿Y qué es eso? Egoísmo. Bueno, llévalo a tratar ese egoísmo. A decirle, no se trata de ti. Se trata de Dios. Porque algo que les digo, y algo que se me grabó a mí, leí un libro estos días y se me grababa esto. Escucha lo que dice. Nadie te va a hacer feliz. Ni persona ni objeto.
Ni persona ni objeto te pueden ser feliz. ¿Quién te hace feliz? Entonces no busquemos la felicidad en tu pareja, en tu hijo. No busques la felicidad en tu hermano. Vive sabiamente con ellos. Porque la felicidad la da es Cristo. Y sabe, muchas veces nosotros nos enfocamos en el esposo. Esposo o esposa. Y de ahí no salimos. No salimos. Soy feliz si él me responde. Si no, cultivo. ¿Cultivo qué? Enojo, tratándolo mal. Egoísmo, no pensando en él. Chisme, quejándome. ¿Sabes qué? José, imagínate, no hace nada. Y empezamos por ahí. Ahí, perdón. La queja. Decimos, Señor, mándame otro. Quítame este. Autoconmiseración. Orgullo. No voy a hacer nada. No voy a hacer. Y empiezas a negarte. Empiezas a hacer cualquier cosa. O hasta que él no me hable. O hasta que él no me hable, no le hablo. ¿Pero por qué? Porque puse la mirada, perdón mi letra, en esta persona. Error. Error. ¿Y qué dice la Escritura en cuanto a eso, una mirada? Poner la mira en las cosas de arriba, donde está sentado Cristo a la diestra del Padre. Y nosotros somos especialistas en como el hombre del canto. Aunque nos estén haciendo daño, estamos ahí abrazados. Soltemos esas cosas. ¿Sabes por qué? Porque de esa manera no vamos a perdonar. Abrazándonos de esa persona no lo podemos perdonar. Y decimos, sí, yo te perdono, pero en lo que te acuerdas de la cosa, hasta ahí llegó. Hasta ahí llegó. Por eso es verdad lo que se dice, que en el ámbito familiar o de la iglesia hay comunión mientras todos tienen la mirada de Cristo. Cuando uno saca la mirada de Cristo, es correcto. empiezan los problemas. Es correcto. Y lo que les digo, yo lo he vivido. Lo que les estoy diciendo, yo lo he vivido. No pongas la mirada en las personas, ni en las cosas de la tierra. Pon la mirada en Cristo. Porque cuando tú te enfocas en algo o en un objeto personal, esa cosa se va a acabar, esa cosa se va a perder, esa cosa te la van a robar, esa cosa se va a dañar. Y el día que se falle y te dañe, ¿qué te va a pasar? Hasta ahí llegaste. En las personas, si pones la mirada en las personas, cuando esta persona te falla, te da dolor de cabeza, migraña, de todo. O nos da, vamos a decirlo así. Y es así. No pongamos la mirada en las cosas terrenales. Que eso no nos va a hacer feliz. No nos va a hacer feliz. Y tampoco nos va a llevar a perdonar. Así que seguimos. Ahí el punto 3. ¿Qué es lo opuesto al perdón? Según Efesios 4:31, Rubén. Los hermanos de la amargura. Quítense de vosotros Enojo. toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Y toda malicia. Estos son hermanos o frutos. Son hermanos. Tu decisión de perdón no determina el curso de la vida. Solo hay dos alternativas: perdonar o llevar una calle sin salida que se llamará amargura. ¿Ves? Ahí está. Si tú no perdonas, vas directo a cultivar la amargura, de lo cual la fruta es esa. Ahora, ¿cuál estilo de vida escoges? El perdón te trae paz. La amargura te trae rencor. ¿A quién, hermanos? ¿A quién en este momento de tu vida estás teniendo rencor? ¿Con quién tienes quejas?
hacia quien te sientes que no merece el perdón? Porque es una pregunta que debemos hacernos nosotros. ¿A quién no estás perdonando? ¿Tienes una raíz de amargura del pasado que hoy día Pepe te debe? Y que tú dices, no se merece. No, pero es que Cristo te perdonó. Sí, Cristo me perdonó, pero Él no. Él no se merece que yo lo perdone. Es una decisión. Decía uno, yo no le hago mal a nadie porque no me gusta pedir perdón. Pero a veces somos marcados siendo chicos y arrastramos eso hasta Cristo. ¿Y sabes que Cristo ya sabía que eso iba a pasar? Sí. Pero Dios, en la eternidad, ya Él había preparado a alguien que iba a calmar ese dolor. Y hoy nos toca a nosotros. Es una decisión. ¿A quién andas perdonando? ¿A quién te cuesta? ¿Contra quién tienes ira? ¿Contra quién hay amargura? ¿Qué vas a escoger? 8. Ahora aceptar y recibiéndonos unos a otros. Ahí, escribe falso verdadero. La unión de la iglesia requiere aceptarnos, que aceptemos personas difíciles. Si aceptamos a pecadores, ¿habrá crítica de algunos hermanos? Sí. ¿Aceptas a personas difíciles? ¿Aceptar a personas difíciles, estamos aprobando su mala conducta? Falso. Un mandamiento. Dice que la familia de Dios es grande y está formada por todo tipo de personas. Unas son maduras, otras no. Algunas son simpáticas, otras difíciles de aceptar, mientras otras son más problemáticas. ¿Qué dice la Biblia? Nos exhorta a recibirnos y aceptarnos los unos a los otros. Sean como sean, Dios busca la unidad entre todos sus hijos. ¿Es cierto? Somos una familia, pero ¿qué hacemos con este tipo de personas? Bueno, ante este pero, ¿qué es lo que quiere Dios para su pueblo? Rubén, Romanos 15, 5 al 6. Romanos 15, de 5 al 6. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir, según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Dice, pero el Dios de ¿qué? Paciencia. Dios de consolación, os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo. Ahí viene el propósito. ¿Para qué? Para que unánime a una voz glorifiquemos al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. La unidad dentro de la iglesia o entre los hermanos es lo que nos lleva a glorificar a Dios. Cuando no hay unidad es porque hay rencor, hay orgullo, hay egoísmo. ¿Y cuál es el propósito de esta unidad? Bueno, ahí lo dice el texto, glorificar a Dios. ¿Qué se requiere para vivir juntos en armonía? Ahí mismo, versículo 7. Por eso, o por tanto, Recibidos los unos a los otros. como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. Y esta palabra recibir es aceptarse con espíritu de mansedumbre. ¿Eh? Entonces, ¿cómo yo recibo un hermano que no he perdonado?
¿Cómo recibo yo un hermano que yo no haya perdonado? No puedo recibirlo. Y si lo recibo, estoy pecando doble. ¿Por qué? Porque hay hipocresía y falta de perdón. Entonces, el mandamiento aquí es recibirnos los unos a los otros. ¿Podemos escoger nuestros hermanos? Escoger a Rubén, a David, a Juan Carlos. ¿Hay hermanos en la iglesia que nos caen mal? Digan sí. No sean mentirosos. ¿Hay hermanos en la iglesia que tienen defecto? Sí. ¿Qué dicen? Sí. Esas preguntas son muy obvias. Sí, ¿eh? Precisamente por esto Romanos 15.1 nos exhorta. ¿A qué nos exhorta Romanos 15.1? Soportar la flaqueza de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Soportar a aquellos débiles, aquellos que llegan tarde, aquellos que no hacen la tarea, soportar a todos aquellos que se quejan. O sea, más bien ayudarlos. ¿Y por qué te quejas tanto tú, chico? O sea, al chismoso, al que es egoísta. Veo al hermano que está al lado y le digo, un ladito para sentarme. No, allá. Y si no hace así, ve. Yo lo he visto ya como mujer. No. ¿Para qué pasa así, oíste? Y uno tiene... Ruédate. Entonces, estos hermanos así, hay que soportarlos, ¿no? Es hermoso que la Biblia nos da las razones para qué. En Romanos 15, 8, 9 se habla a dos grupos, los judíos y la circuncisión, en el versículo 8 y 9. Mira lo que dice. Pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo ¿de qué? De la circuncisión, de los judíos, para mostrar la verdad de Dios y para confirmar las promesas hechas a los padres. Y aquí viene el 9. Y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito. Por tanto, yo te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. ¿Eh? Cuando Cristo vino al hermano que es chismoso, al que es egoísta, al que tiene maledicencia, al que se porta más mal, pero también vino por aquel que es el que alienta, le gusta. Hermano, ¿qué te pasa? No, ¿sabe qué? Tranquilo, yo te ayudo. A ese también vino. Y no ve nada más al hermano que siempre me da un buen consejo. No, ve al hermano que te marca también lo que estamos haciendo mal. Porque si nosotros escogemos a los hermanos, estamos haciendo mal. No, a mí me gusta cómo habla. No es que te guste cómo habla. Te gusta que te diga lo que quieres escuchar. Por eso es. Y cuando vamos a los hermanos que nos dicen, a ese ni lo visitó más ni quiero que venga más a casa. Entonces, eso estamos haciendo parcialidad. Y ahí dice que en Romanos 15, del 8 y 9, dice que cuando Cristo vino a los dos tipos de personas. Vino a nosotros por misericordia y vino a los judíos para cumplir la promesa a los padres. Entonces nosotros tenemos que tomar esto en mente. Bueno, cuando Cristo vino por mí, pero vino por este que me cae pesado, más que un yunque en el pie. Entonces, y soportar al que vive en amargura, más bien ayudarlo a mirar de dónde viene su amargura. Yo he hablado con hombres que los veo así y yo le he preguntado, ¿qué te pasó a ti cuando eras niño? Le cuento mi testimonio. Cuando yo era niño, yo también fui abusado cuando era niño y por familiar. Yo le cuento mi testimonio a esas personas y esa persona termina abriéndose.
porque O sea, es un dolor. yo les digo algo, no se avergüencen de contar su testimonio, porque somos libres en Cristo. Y si Cristo nos hizo libres, no podemos estar atados a un pasado. Yo cuando hablo con un hombre le digo, mira, ¿sabes qué? Yo pasé por eso. A mí me hicieron esto y esto. Y no lo digo para gloriarme. Lo digo porque ya Cristo borró el dolor. Porque, ¿sabes? El pasado son heridas. Son heridas que Cristo ya cargó en la cruz. Yo tengo una herida aquí en el brazo, me caí de un caballo y una cortada grande acá. Esa herida no me duele, pero esa herida está, porque el tiempo ya la curó. En nuestra vida hay marcas que han sido creadas por algo y que hoy día podemos estar arrastrando con eso y no permitiendo que la libertad que Cristo nos dio podamos disfrutarla, sino que tenemos amargura con esas personas. ¿Saben, hermanos? Ya Cristo nos perdonó a nosotros. Ya Él pagó, somos libres. También aprendamos a perdonar. También aprendamos a aceptar a aquellos que son más difíciles que nosotros. Y no miremos nosotros, por nosotros mismos. Miremos por ellos que son débiles. Porque ya hubo alguien que miró por nosotros. Y dice que aun cuando éramos débiles, Cristo murió por nosotros. Bueno, aun cuando estos hermanos sean débiles, recuerden esto. Yo también fui débil y Cristo murió. Amén. Vamos a ver. Una consulta. Fíjate que en el 8 dice, pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión. Eso es el pacto. En realidad fue circuncidado por ser judío. Él vino a ser siervo de la circuncisión de los judíos. Claro, él fue circuncidado por ser judío. Sí. Él vino a cumplir eso. Él cumplió la ley. Él cumplió la ley, pero después... ¿Y oramos? Sí.